Buenas tardes, Buenas tardes. ¿cómo está Victoria? Gracias a Dios, usted Cintia. Bien, gracias. Vamos a dar un par de minutos para que se terminen de conectar los y las demás. Mientras tanto, pues también por este medio le deseo expresar mis más sinceras condolencias a la compañera, a, a Kaylin, por la pérdida de su hermano. Ella hoy no se va a conectar, obviamente. Y bueno, también les comunico que ayer recibimos una circular de la Escuela de Estudios Generales con respecto a los seminarios que son obligatorios de participación. En ese sentido, los videos, cuando son seminarios en los que la participación es obligatoria como este, los videos deben estar encendidos, así como el audio para la participación de ustedes. Don Luis ha sido muy abierto en este sentido, pero sí para que se les cuente como participación, a pesar de que nosotros pasamos lista al final de la clase, los videos deben estar encendidos en estas clases. Yo voy a pasar un comunicado ahí por el chat en el WhatsApp, así que por favor si pueden activar los videos. Hola, perdón, es que yo no tengo cámara. Sí, los que no tienen cámara, obviamente, como ya vos me habías indicado, pues obviamente que se puede hacer la excepción. Sí, sí, ok, gracias. Con mucho gusto, Alfonso. Bueno, sin más, les paso al profesor. Buenas tardes a todos. Mucho gusto de tenerlos ahí en la imagen. ¿Me oyen bien? Buenas tardes, sí, señor. Buenas Sí tardes, se oye. profesor. Bueno, eh, sí, me acaba de recordar la asistente, doña Cintia, que esto se está grabando para que ustedes lo sepan. Y pues también subrayar lo que ya ella comentó acerca de la cámara, que pues, en la medida de lo posible, porque ahí nos vamos adaptando a todo lo que va ocurriendo, que no piensen que por no haber puesto la cámara algunas veces o cosas así, les va a repercutir en el resultado final, porque no es así, sino que es una conveniencia que hay, por supuesto, mientras no se presente algún obstáculo. Hoy quisiera hablarles de un importantísimo tema. A pesar de que nosotros pues les damos facilidades y les enviamos a ustedes eh, por email todos los resúmenes, sobre todo en la semana asincrónica, tomen los apuntes que puedan, porque el apunte siempre es sumamente práctico. Y también recordarles, como siempre, y siempre lo haré, que en cualquier momento que me pueden interrumpir para preguntarme cualquier duda o una intervención para comunicarme alguna opinión, alguna interpretación que quieran, porque esto nos anima muchísimo y hasta el momento tengo la experiencia de que ustedes en todos los grupos que tengo, que son
En total son 6 grupos, 2 en el primer curso que les piden a ustedes y 4 en el segundo curso. Han reaccionado muy bien y los que tengan, por supuesto, más disposición para intervenir, que lo hagan. Ojalá fuera todos, pero también tengo la experiencia de que por razones psicológicas, de psicología colectiva, diría yo, pues no son todos. Pero ahí está la opción que tienen ustedes para comunicarme en cualquier momento, cualquier cosa. El tema entonces de hoy, que vamos a ver hasta dónde lo podemos resumir porque es bastante extenso, es un campo de la psicología y la psiquiatría actuales, muy extenso, con muchos matices, pero por aquí tengo un esquema y voy a ver, cosa que a mí se me dificulta mucho es seguir una línea recta, exclusiva, porque me gusta hacer asociaciones de ideas y poner ejemplos, en fin. Pero hay conceptos básicos que sí quiero que tengan ustedes ahí sobre la afectividad. En primer lugar, una posible definición de afectividad o afecto fundamental también es pues el estado de ánimo habitual, que podemos llamarle fundamental, permanente que tenemos nosotros, cada uno a su modo, porque no hay dos estados de ánimo absolutamente idénticos, porque ni siquiera el estado de ánimo que cada uno de nosotros tiene es el mismo en todo momento del día, o sea que en un solo día puede haber cambios, pero sí hay un predominio de ese estado de ánimo, esa vivencia fundamental, podríamos llamarle así, y ustedes traten de anotar todo lo que puedan, vivencia fundamental, eh, estado de ánimo habitual. Esas son definiciones muy esenciales, escuetas, pero muy esenciales de lo que entendemos por afectividad. Y el primer concepto que tenemos que analizar muy rápidamente, o por lo menos saber qué significa, es el de eutimia, porque estado de ánimo fundamental o afecto fundamental, habitual, permanente en nosotros, o sea que predomina en la mayor parte de los momentos de nuestra existencia de día a día, es también lo que se llama en psiquiatría y psicología eutimia. Eutimia, que eu, para que pongan ahí entre paréntesis, que lo anoten, eu en griego es un prefijo que significa bueno, es lo bueno, eu. Cacos es todo lo contrario, lo malo. De ahí palabras que tal vez ustedes han oído como cacofónico. Una palabra cacofónica es una palabra que, que tiene mal sonido o lo que es peor, mal significado. Y otras que ustedes deben conocer como eugenesia, que la saben desde el colegio, pues es la buena génesis, el buen origen, y cacogenesia es todo lo contrario, el cruce entre miembros de familias muy cercanas o de una misma familia, pues es cacogenético. Bueno, entonces eutimia, timos, que se transcribe del griego con y, timos, significa, entre otras cosas, porque es una palabra polisémica, como se dice en lingüística, eh, pero el sentido que se usa de la palabra en psicología y psiquiatría es el de estado de ánimo. Entonces, buen estado de ánimo es lo que significa eutimia. Y eso corresponde porque aunque el estado de ánimo de una persona no sea optimista, digámoslo así, no sea muy positivo, porque existimos muchas personas en el mundo de temperamento más bien negativo, apagado, como quieran ustedes usarlo, tristón, ¿ve? Y hay personas que
siempre están en un estado de ánimo envidiable, de contentera, como dice la gente corrientemente, o con una visión muy positiva, digámoslo así, de la existencia, de la realidad de las otras personas. Y hay siempre un predominio de eso, pero dentro de ese predominio hay variaciones, a veces muy bruscas, del estado de ánimo, y es lo que llamamos distimias. Distimia. Ya ven ustedes, eutimia. Son las mismas raíces, timos, estado de ánimo. Entonces, distimia es como una distorsión del estado de ánimo. Las distimias son cambios bruscos de ese estado de ánimo fundamental. Todo esto está dentro de una escalación, una estratificación, que también me gusta mucho decir, posiblemente por influencias que me han convencido mucho de diferentes filosofías que conozco. Por ejemplo, la filosofía de Nicolai Hartmann. Yo considero que en todos los niveles de la realidad material y espiritual hay una estratificación, hay una serie de niveles, pero que son orgánicamente, están orgánicamente conectados entre sí. Cuando hablamos, por ejemplo, del edificio, la estructuración jerárquica o escalar, la escalera de nuestra afectividad, pues no hay que tomar esa metáfora de una manera literal, porque todos esos estratos dinámicamente están conectados entre sí. Esto lo aclaro para que pues tengan ustedes la, la idea clara de que las estratificaciones ya en la vida orgánica y sobre todo en la vida psíquica son dinámicas y que hay una conexión esencial interna entre esos diversos estratos. No sé si alguien quiere hablar. Y ahí se puso Anthony Guerra, o Guerrero, será. Anthony, ¿me está oyendo, Anthony? Sí, profe. ¿Sí? ¿Querías Sí, decir algo? no, no. Bueno, es que me pareció, bueno, de todas maneras, más adelante, cuando haya expuesto un poco más, pueden, como en cualquier momento, se pueden comunicar conmigo porque eso es muy importante, que ustedes participen. No tenemos la opción de clases presenciales, ¿verdad? En que yo siempre pues pido a cada uno de mis alumnos una mini conferencia, una exposición de 10 minutos. Esto ahora no puede ser, pero sí estamos esperando constantemente que ustedes pregunten algo o sugieran alguna cosa. Yo a veces les consulto a ustedes su opinión sobre algo que a mí me parece que puede admitir pues varios puntos de vista. Hay una clasificación de los sentimientos ya clásica de un gran filósofo y psicólogo de la primera mitad del siglo XX, alemán, para variar, digo para variar porque la mayoría de los grandes psicólogos y psiquiatras han sido alemanes, Max Scheler, que se escribe con S, Che, y una sola L, porque la doble L en alemán pues, se pronuncia también como si fuera una sola, entonces, pero Scheler se escribe con una sola L, Scheler, S-Che, Scheler, Max Scheler, en su tratado sobre fenomenología, clasifica esos estratos o niveles de la afectividad en sentimientos sensoriales, va de abajo hacia arriba. Es un ascenso desde lo más bajo y lo más bajo es lo más corporalizado. Tengan presente esto de corporalizado. Los estratos, cuanto más altos sean,
en nuestra vida anímica hasta llegar a lo espiritual, y dentro de lo espiritual también hay niveles hasta lo más alto, que sería lo sublime, lo místico, para decirlo en un fenómeno que pues tal vez todo el mundo se lo imagina, con la mística tradicional, esa comunicación que a veces lo logran personas de mucha fe en las iglesias, ¿verdad? Que las vemos casi como hipnotizadas, con los ojos en blanco, porque por su fe se sienten comunicadas con Dios, con Cristo, con quien sea. Y desde luego, pues eso es una sublimación de los afectos, que sería como el último estrato del espíritu, para que ustedes vean que también pues, dentro de esa clasificación de Max Scheler, lo que él llamó sentimientos espirituales también ofrece posibilidades de que nosotros veamos diferentes niveles, porque hay el nivel intelectual propiamente dicho, teórico, podríamos decir, el nivel religioso, el moral, son, por supuesto, funciones muy importantes del ser humano, y que la más elevada, podríamos decir, la más espiritual, la más puramente espiritual, que sería lo místico, estaría a máxima distancia, es como el top, ¿ven? Respecto a lo más bajo, que son los sentimientos sensoriales, que llamó Max Scheler. O sea, los instintos, las inclinaciones que todos tenemos, los gustos, las preferencias, lo que nos repugna por instinto, lo que nos agrada también por instinto, los gustos en todo sentido, eh, que también todos los tenemos, y hay diferencias de una persona a otra. Todo eso está corporalizado, está conectado con nuestro organismo y con el conjunto de tendencias naturales e instintos que tenemos. En un nivel ya más alto están los sentimientos vitales, en general lo que se llama la vitalidad, que también está muy conectada con nuestra corporalidad, con nuestro organismo. Y un gran psiquiatra alemán al que se le debe la clasificación más célebre de los biotipos constitucionales, Kretschmer, que se escribe con K, S-H, Kretschmer, K con K, T, Kret, y luego S-H, Mer, Kretschmer, Kretschmer, un clásico de clásicos de la psiquiatría mundial. Y Kretschmer lanzó la teoría que en gran parte se cumple y que ha servido muchísimo para la psiquiatría, la psicología clínica, los diagnósticos, con sus excepciones, por supuesto, porque como ocurre con toda clasificación de los temperamentos humanos o los biotipos constitucionales, las maneras de ser, pues es tripartita. Y desde luego que hay infinidad de individuos que no encajan típicamente en ninguno, pero desde luego se acercan. Eso es lo importante. Y lo más importante es que él descubrió que el cuerpo que nosotros tengamos, el biotipo, el tipo constitucional corporal, ser atléticos, ser flacos, gordos, influye fundamentalmente, y ustedes por experiencia tal vez ya tengan esa experiencia de que las personas muy corpulentas, gorditas, digámoslo así, son graciosas, son muy comunicativas, muy extravertidas, o sea, vertidas hacia afuera, muy sociables. Mientras que los flacos, pues siempre hemos tenido esa fama, y es que somos así, de insociables, de retraídos y otras condiciones
más Jan Jung, Carl Gustav Jung, que se escribe con J, Jung, terminado en G, suizo. Jung había clasificado también a los seres humanos como eh, extravertidos, introvertidos y un término medio que serían los atléticos. Los les llamó y también los llamó así Kretschmer, aunque son paralelas y son simultáneas, son contemporáneas las dos clasificaciones, difieren en los términos, pero en realidad tienen un mismo principio y es que hay personas, solo que la genialidad de Kretschmer consiste precisamente en que él consideró que la corpulencia que tengamos es fundamental en el carácter y la personalidad. Cómo nos sentimos nosotros influye en nuestro carácter y en nuestra personalidad. Y las personas flacas generalmente son, en general, se puede decir que nerviosas, muy intelectuales, muy reflexivas. eh, en fin, que por ahora, para avanzar un poco en lo de la afectividad, no me voy a meter concretamente con esto, solo para que ustedes sepan esto de que se llamó a unos eh, leptosomáticos, que lo que significa por raíces griegas, no se asusten por la palabra, lepto significa delgado, ligero, débil también, y somatos, cuerpo. Leptosomáticos son las personas de poca corporalidad, o sea, flacos, más bien flacos, de músculos poco propensos al desarrollo, aunque se haga mucha gimnasia, no pasan de cierto límite, y muy metidos en sí mismos, o sea, introvertidos. Y los otros, bueno, al fin no lo quería decir y lo dije, pero ahí está, es un tema clásico muy importante. Los, eh, los picnicos son todo lo contrario, los que tienden a engordar y son muy sociables, muy extravertidos, muy vueltos hacia el mundo exterior y la sociedad, simpáticos, comunicativos, agradables siempre, comprensivos con los demás, tranquilos, sin muchas preocupaciones por lo que son, mientras que los otros son personas muy susceptibles, hiperestésicas o hipersensibles, fácilmente heribles, hasta por una simple palabra. Y ahí están pues, las personalidades que en gran parte, pues tengo que volver a ese tema porque hay temas que me gusta subrayar si ya los hemos explicado. Por ejemplo, la personalidad esquizotípica o esquizoide también. Son personas que tienen esta característica corporal y esta manera de ser. Una afectividad bastante complicada. Mientras que las otras, las personas gorditas, los pícnicos, eh, son fácilmente accesibles, sumamente sociables y en cualquier parte donde estén, hacen amistad. Mientras que los otros difícilmente hacen amistades en su trabajo, en sus estudios, en las academias, los compañerillos y medio amigos, siempre se tienen, pero en menor número y con poca profundidad. Entonces también se dice de los leptosomáticos o los esquizotípicos que son muy leales, muy fieles a la amistad. Les cuesta ser amigos, pero que cuando hacen una amistad de verdad, generalmente la mantienen toda su vida. Pero mucho cuidado, porque con una sola mala palabra que le digan ustedes, como grandes amigos de él, puede romperse definitivamente una amistad de muchos años. No perdonan nunca un insulto o una mala palabra, una crítica un poco problemática, personal. O sea que son muy leales y muy fieles, pero exigen eso,
de que no tengan nunca un desplante con ellos porque nunca perdonan. Para un momento, a ver si alguno o alguna de ustedes quisiera comentar algo, si ha conocido, por ejemplo, Luis Ricardo. No sé si en otra ocasión te he agarrado para que nos expongas alguna opinión sobre esto, y es que te tengo ahí en una fotografía muy sonriente. Y vamos a ver si me estás oyendo. Estoy pidiendo opinión sobre esto de si has conocido alguna vez en el colegio, en la universidad, algún compañero que, que, pues ha tenido esas características. O, o algo más interesante, ¿cómo te sentís vos? Si extravertido o introvertido. A la edad de ustedes todo el mundo es flaco, más bien, pero aún así, pues se puede hacer la distinción. Me está oyendo Luis Ricardo, no sé, es que no está todo, Alfaro debe ser. Bueno, si no está, o alguna otra persona que quiera comunicarnos algo, a Víctor Morales sí siempre lo agarro porque lo tengo ahí enfrente. Víctor, ¿me estás oyendo? Sí, profe, buenas tardes. ¿Cómo Buenas está? tardes, ¿cómo le va? Bien. Sí, con respecto a lo que usted comenta, bueno, introvertido. Yo me considero introvertido y me llama la atención esta característica de esta persona porque, pues no tengo en mente alguno y a veces yo no sé si yo también soy así porque sí busco amistades que sean para siempre, ¿verdad? Poquitas, pero que sean para siempre, pero me llama la atención que estas personas buscan amistades para siempre, pero al mínimo, ¿verdad? La misma cosa que les moleste o que no aprueben, pues ya pierde la amistad. Entonces, qué difícil también mantener una amistad con una persona así, ¿verdad? A pesar de que sí es para siempre, si yo cometo algún error, la voy a perder o me van a perder, ¿verdad? Sí, claro que a la edad de ustedes, pues yo tengo la experiencia porque, claro, las experiencias del colegio nunca se olvidan, por más que se viva, y que pues, a veces nos decíamos groserías con amigos o algún amigo que era el que casi andaba siempre con nosotros por una rara afinidad. Y eso yo lo he observado también en la universidad, en estudios generales, por ejemplo, que son muy jovencillos, que, que se dicen barbaridades entre ellos por la gran confianza que se tienen. Pero ya con un poquito más de edad y experiencia se van definiendo esas características. Y desde luego que todo esto es muy importante, esto que estamos analizando para entenderse con los demás en cualquier etapa de la vida. Decíamos que Max Scheler reconocía sentimientos sensoriales. Lo que no estoy muy de acuerdo con Scheler es esto de que le llama sentimientos a todos los estratos, y los de abajo, los sensoriales, en realidad son, pues no es que no tengan nada sentimental, pero es que es una sensorialidad, es algo totalmente corporalizado. Pero bueno, no vamos a entrar en polémica con Max Scheler, no interesa. Los sentimientos vitales también. La vitalidad tiene que ver con el temperamento, con que seamos dinámicos, activos, eh, que tengamos siempre mucha atención a nuestras cosas, responsabilidad, actividad continua, que no somos perezosos o que lo somos. Hay personas que sí, que les cuesta moverse. El dinamismo, la excesiva calma, la pereza, todo eso existe, sabemos que existe. Y entonces todo eso procede de la zona o estrato de la vitalidad. Después están ya los sentimientos más independientes de esos estratos corporales y orgánicos, que son los sentimientos anímicos. Se les llama así, bueno, se distinguen de los anteriores, sensoriales los primeros, los segundos vitales, y este tercer estrato ya
es bastante independiente, o sea, es más psíquico que corporal. Aunque todos, esto también tenganlo muy presente, que todos los estratos de nuestra constitución psicológica dependen de nuestro cuerpo en algún grado. O sea, ni el estrato más espiritual que ustedes se puedan imaginar, que ya dije que era el de la mística religiosa, que la persona alcanza lo que se llama éxtasis, con X, éxtasis, que significa literalmente estar fuera de sí. Ni siquiera ese estrato sublime porque la persona siente que está comunicada con Dios, el principio en que cree, ni siquiera ese nivel de sentimentalidad está desconectado con el cuerpo. En nosotros no hay nada desconectado de nuestro cuerpo. El principio de separación de alma y cuerpo, que es de origen religioso, y yo no sé si es muy probable que todas las religiones, porque la religión tiene un origen muy primitivo y son desarrollos mentales que inventa la humanidad para calmar sus miedos, sus angustias, sus preocupaciones, enfrentarse a los peligros, el misterio de la naturaleza, el misterio de la vida, la existencia, el futuro, todo eso que nos asusta en algunos momentos a lo largo de toda nuestra vida. La religión, sobre todo para la persona que realmente tiene fe, la calma le ayuda muchísimo. O sea, yo no tengo religión, bueno, mi familia sí, católicos y tal, pero, o sea, como creencias no tengo en esa tradición, pero reconozco el gran valor psicológico de las religiones. Y por eso yo creo que todas las religiones han tenido esa creencia en que después, porque una de las preocupaciones básicas, y no es la más fundamental de nuestra existencia, la muerte, ¿qué ocurre con nosotros después de la muerte? Es algo que tal vez ustedes no han pensado todavía muy a fondo, aunque saben desde la niñez que las personas se mueren, que alguno ha tenido pues el drama de que perdió a un hermano, una hermana o a su abuelo, en fin, o que han visto animales morir, o sea, todo el niño aprende pronto esto de que hay vida y muerte. Pero la preocupación básica entonces de nuestra existencia y que produce angustia, como lo dijo el gran filósofo que desarrolló el existencialismo, Heidegger, alemán, se escribe con H, Heidegger y doble G, H-E-I-D-G con doble G. Heidegger, creador del existencialismo, consideró que el hombre es conscientemente un ser para la muerte, que es el único animal que tiene conciencia de que tarde o temprano tendrá que morir y que existe ese peligro en cualquier momento de dejar de existir. Pero me refiero a que en psicología no podemos separar el alma de nuestro cuerpo. Todo lo psíquico repercute en nuestro cuerpo y toda función corporal tiene repercusiones en el plano psíquico. Por eso, entonces, los sentimientos anímicos, que son los terceros que estamos estudiando, ya son dirigidos más independientemente por nuestra voluntad y nuestra racionalidad. Son dirigidos conscientemente, por eso se les llama anímicos. Pero que no pensemos por eso que son totalmente independientes de nuestro cuerpo. Para un momento, a ver si alguien quiere comentar algo sobre esto de, o sea, si no hay separación entre cuerpo y alma en el ser humano. Y que cuando se produce la muerte en un ser humano, pues no es que haya una separación del alma que asciende al reino de los cielos y cosas o al infierno, nada. Bueno, yo lo planteo así científicamente, pero ustedes si tienen fe, yo los felicito y que la cuiden, claro, porque debe ser muy bonito tener fe.
como era bonito cuando en la niñez, hasta los 6 años más o menos, uno creía que los regalitos ahí debajo de la cama se los había puesto San Nicolás. Hasta que algún vecino mayor lo desilusionaba a uno y le decía, maje, no sea tan tonto. Cosas de estas que todos hemos vivido alguna vez. Bueno, yo comparo esta fe y por eso digo que debe ser muy bonito tener esa confianza en un ser superior y también confianza de que de alguna manera después de la muerte vamos a seguir existiendo. Pero ya digo que psicológica, científicamente, no podemos admitir la separación de alma y cuerpo y que cuando la persona muere sencillamente ya no hay alma. Hay un cuerpo que ya sabemos lo que ocurre con ese cuerpo, ya muerto. Profesor, Ajá. bueno, estaba diciendo usted que ¿Qué será? el alma no, bueno, no, somos cuerpo y Antonio, ¿dónde alma. es? ¿Me Allá. escucha? Sí, sí, claro. Sí. Y que y también teníamos esas emociones, pero también razonábamos. En el caso de una persona, bueno, habla aquí de entre los sentimientos, dice que la tristeza inmotivada, conocida como depresión. Las personas generalmente con depresión, pienso yo que a veces pierden la razón o no razonan a veces las cosas que hacen, Es- porque pueden llevar a cometer algunas cosas en ese estado de depresión. O sea, ahí en ese momento creo que no están razonando o pierden Sí, por momentos la razón. sí, y está bien su planteamiento. Quiero aclararle que en ese caso de depresión inmotivada, en psiquiatría se distingue como una depresión endógena y endógeno significa de origen interno, por conflictos o disfunciones en la vitalidad, en los estratos profundos de nuestro organismo se produce esa depresión y que en la sangre también de esas personas aparece un nivel bajo de litio, por ejemplo, y por eso es uno de los tratamientos eh, de excelencia, podemos decir, para las personas con depresión endógena, eh, sales de litio para subirle el nivel de litio, que está siempre muy bajo en esas personas y otros componentes que también como neurolépticos, perdón, como neurotransmisores también bajan, baja en la secreción de dopamina, por ejemplo, y la persona se desanima. Es corporal, es orgánico. eh, Puede haber algún trauma, pero surge espontáneamente en la persona y desde luego que esto, según la intensidad que tenga la depresión, como usted acaba de explicar, pues la persona no razona adecuadamente. Puede razonar en el sentido de pedir ayuda a un facultativo, a un médico especializado en psiquiatría, que le recetará lo que convenga y también en otros casos con depresión exógena, o sea, reactiva a acontecimientos, pues ya sabemos que ahí, aunque siempre, yo estoy convencido de que siempre hay una gran ayuda de medicamentos, aunque la dolencia mental sea en una reacción a acontecimientos de la vida, siempre hay que ayudarle al cuerpo con fármacos calmantes, neurolépticos, antidepresivos. Todo eso le ayuda porque el alma está ensartada en el cuerpo. Entonces, ¿cómo no le vamos a ayudar? ¿Cómo no vamos a normalizar el cuerpo para ver si luego la psicoterapia tiene eh, una buena función? De nada serviría la psicoterapia si hay componentes en la sangre de la persona que no están a un nivel adecuado. Entonces, es lo que le contesto a usted y estoy de acuerdo con eso de que hay una perturbación del pensamiento que a veces llega al nivel psicótico, porque lo que se llama gran depresión o depresión mayor, se le llama,
Es la depresión endógena de intensidad psicótica, en que la persona se incapacita totalmente y tiene que ser internada en una clínica para cuidados intensivos en todo esto que estoy diciendo. Pero hay depresiones incluso normales, porque si uno tiene la pérdida de un ser querido, es lógico que esté triste. Pero no va a pasar triste 6 meses llorando por nadie, porque eso es anormal. Y claro, la persona con psicoterapia, con personas que le ayudan, que la rodean, le pueden decir, pero ¿por qué estás así? Si hay que resignarse, hay que seguir para adelante. Y ya la persona que murió está tranquila. ¿Cómo vamos a vivir nosotros desesperada, etcétera? Bueno, puede ayudarle en todo eso. Ayudarle a razonar, pero también necesita una intervención farmacológica para que normalice el cuerpo, porque sin normalidad del cuerpo no puede haber normalidad psíquica. Entonces, no sé si quiere decir algo más, Victoria. No, profesor, le entendí perfectamente. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Y entonces, bueno, sigamos con esto para ver si podemos dejarlo más o menos en sus aspectos más esenciales, porque no puedo, no hay tiempo, hay que pasar el próximo día a otros temas. Y ya dije entonces que, bueno, después de los anímicos vienen los espirituales. Y los espirituales, ya dije también, tienen varios estratos también, porque hay el estrato intelectual, la capacidad y la función estrictamente intelectiva, teórica. Está también, hay espiritualidad por supuesto, en las creencias religiosas. Hay el arte. Entonces, todos estos tres estratos, religión, bueno, filosofía o teoría, es filosofía y ciencia, arte y religión son tres estratos fundamentales del espíritu absoluto, para decirlo con una expresión de Hegel, el más importante filósofo alemán, siglo XVIII a XIX. Hegel, que se escribe con H, E, G, R, L, Hegel. Ténganlo muy presente si no lo han oído, porque es una de las personalidades más importantes de la historia en filosofía, en todos los campos, y es bastante conocido en politología porque influyó, cosa que tal vez él no hubiera admitido, pero influyó en lo que se ha llamado la izquierda hegeliana. La dialéctica de Hegel se convirtió en dialéctica materialista o materialismo dialéctico en Marx, Feuerbach, Marx y otros zarandajas del siglo XIX y XX. Entonces, Hegel habla del espíritu absoluto con tres estratos. Entonces, vean ustedes la evidente estratificación con funciones diferentes. Y quiero también que anoten ahí, bueno, que se producen en algunas personas raptos de furia, una cólera, un disgusto extremo que puede ser desproporcionado al motivo y que ya eso implica un trastorno de la personalidad. También quiero mencionar, bueno, ya la señorita Victoria habló de la depresión y yo le hice un comentario. La tristeza profunda, la depresión. No sé si me están oyendo bien porque aquí hay un gran ruido externo por un gran aguacero que está cayendo. ¿Me oyen bien? Sí, profe, sí escuché bien. Ah, bueno. Entonces, anoten ahí la
La perplejidad. Perplejidad, la palabra misma me parece que es muy significativa por su sonido, porque da la idea de complicación obstruyente de nuestro estado de ánimo y de nuestra conciencia. Estar perplejo es no saber qué hacer. Indica una desorientación apática, así lo pueden anotar. Desorientación apática. No saber para dónde coger, ni qué pensar, ni en qué concentrarse. Ya dije lo que era la beatitud. Ah, no, no lo he dicho. Bueno, la beatitud. La beatitud es el estado de ánimo de una persona que ha alcanzado el éxtasis místico. A los santos siempre se les ha llamado, o a las personas santurronas, se les ha llamado beatas. Y en latín, beatus, beata, beatum, beatus, beata significa feliz. O sea, se supone que una persona de vida muy virtuosa, mística, en comunicación según ella con Dios, que habla con Dios por el celular, en fin, todas estas cosas, es feliz. Y yo estoy de acuerdo en que debe ser feliz, porque he contemplado a lo largo de mi vida algunas personas de mucha vocación religiosa, por ejemplo, monjas, y les veo, cosa que uno no entiende, porque cómo puede ser feliz una persona encerrada en un monasterio, y sin embargo en la mirada se les nota que son personas tranquilas y felices. Entonces, eso es la beatitud. Y claro, se puede tener beatitud en el arte, beatitud o felicidad en lo que uno está escribiendo, porque le está saliendo muy bien. No sé, ustedes se deben sentir beatos, felices, cuando logran ya tener muy preparado un examen de una materia que les preocupa mucho y que ya son conscientes de que se la saben y que van a quedar bien. Son unos beatos, ustedes, no les quepa duda. Entonces, ya dije que el éxtasis es estar fuera de sí y que el ejemplo mejor del éxtasis es el religioso, el místico, porque la persona está fuera de sí misma y fuera del mundo, en comunicación con Dios. No nos metamos con eso, porque es una vivencia que tienen y han tenido algunas personas en la historia. Nosotros no lo logramos en esa vía religiosa, pero lo podemos lograr en el arte, la literatura. Yo no tenía fe y cuando estudiaba en España en las grandes catedrales góticas y románicas me sentía conmovido, que aplicaba lo que ya había estudiado de historia del arte y aquel silencio, aquella grandiosidad arquitectónica, me conmovía. Y era una conmoción que no era religiosa, era artística. Entonces, por diferentes vías se puede lograr la beatitud. Y no lo duden. Quiero mencionar la angustia, que fue muy importante en el siglo XX, sobre todo porque quien lo estudió profundamente el fenómeno de la angustia fue el que ya mencioné, Heidegger, filósofo alemán. Vuelvo a decir cómo se escribe, H-E-I-D-E-G-G-R, Heidegger, el que desarrolló la teoría existencialista. Y Heidegger dedicó una obra de 500 páginas con análisis geniales sobre la conciencia de la existencia humana que tiene como eje la angustia. Vean que hay tradición cristiana, católica,
en ese principio porque influyó mucho en Heidegger la tradición cristiana. Que ustedes saben que para el cristianismo también es un valle de lágrimas en la existencia humana. ¿Y qué significa angustia? Pues es una estrechez de la conciencia y una preocupación consciente o subconsciente por la muerte, por el principio de Heidegger de que el ser humano es un ser para la muerte. La angustia, que quiero que la vean clara, ¿qué es la angustia? Es un temor indefinido y que muchas veces produce neurosis, que es un tema que tenemos que estudiar en algún momento. Las neurosis en general, que tienen como eje todas la angustia. Y por ahora digo solo eso, que es un temor indefinido frente al temor propiamente dicho, que siempre se refiere a un peligro inmediato, real. Pero la angustia es una reacción temerosa ante un peligro indefinido. El sosiego. El sosiego es una vivencia intermedia entre la angustia y el éxtasis. Entonces vean, angustia, encerrado en sí, en la conciencia, estrecha la conciencia. Fuera de sí, el éxtasis. Y en un intermedio está el sosiego, la tranquilidad, la calma. Ahora, muy rápidamente les voy a mencionar los trastornos más habituales de la reacción afectiva, de la afectividad, porque hemos estudiado hasta el momento la afectividad en general. Creo que bastante concretamente, ojalá que hayan tomado apuntes. Bueno, y los trastornos más habituales son, bueno, esto no es un trastorno, pero es algo importante. Es un estado normal que tenemos todos de sintonización afectiva con algunas personas. Y también asintonía con otras. Eso es lo que se llama, bueno, simpatía o antipatía. Esto es una sintonización. Hay simpatía con una persona que sintonizamos con ella, por alguna razón, y no sintonizamos con otras, y eso es antipatía. Ya que estoy hablando de simpatía y antipatía, les recuerdo que empatía, que tiene la misma raíz griega, es un fenómeno diferente. Y empatía es el ponerse en la situación, en el sentimiento, en la actitud, en el interés de la otra persona, de las otras personas. Falta de empatía es no preocuparle a la persona qué está pensando la otra, qué quiere, qué desea, a dónde quiere ir. Una pareja que no tenga empatía, yo no sé qué clase de pareja puede ser. Tendría que haber ahí, uno de los dos tiene que ser esclavo del otro por alguna razón. Un capricho sexual o cualquier cosa de estas. Pero eso no se puede aguantar, que una persona siempre decide las cosas por que le dé la gana y que nosotros no contamos. Es decir, ¿y yo qué? No vaya si usted al infierno. Tiene que haber algún grado de empatía. Entonces, no distingan bien entre simpatía y empatía. Son diferentes. Y no nos consulto esto a ver si les menciono las más importantes. Eso es normal. También irradiación afectiva. Irradiar, desprender de sí lo que somos, lo que pensamos, lo que deseamos a otras personas. Estar en comunicación no solo con lo que decimos, sino con nuestros gestos, nuestras sonrisas. Irradiar, influir en los demás.
y que los demás influyan en nosotros. Profesor, perdón, Ajá. no sé si es que yo no lo vi, pero digamos en los trastornos de afectividad venía rigidez, labilidad, incontinencia, pero esas que está mencionando usted no las vi. Bueno, pero bueno, ahora rápidamente les voy a hablar de eso. Ah, La rigidez afectiva, para que todos la noten ahí, le agradezco esa observación. La rigidez afectiva es la incapacidad que tienen algunas personas, que a veces es francamente patológico, de cambiar su estado de ánimo. Rigidez afectiva, eso sí es eh, una anomalía importante, un trastorno importante de la afectividad. Está también la habilidad afectiva. La habilidad es debilidad, es sinónimo de debilidad, pero en psiquiatría se usa más la habilidad, por si se le encuentra en alguna consulta. La habilidad es debilidad de afectiva. O sea, no tener firmeza, no tener profundidad en nuestros afectos es la habilidad afectiva, o estar cambiándolo constantemente. O querer un día a una persona y al día siguiente ya no. Cosas así. Superficialidad. Hay personas que no tienen capacidad de profundizar sus afectos. Eh, y que desde luego es sumamente problemático en las relaciones personales. Está también incontinencia afectiva, que yo creo que la acaba de mencionar usted, Victoria, ¿no? correcto, estaba incontinencia afectiva, Sí. indiferencia Inconti- afectiva. eh, incontinencia afectiva es una expresividad excesiva del estado de ánimo, exagerada y desproporcionada con las circunstancias. Eso es incontinencia afectiva. No contenerse en expresar con lágrimas o con gritos, cosas, algo que no tiene mucha importancia. No contenerse, ser discreto, no hacer el ridículo, dando gritos espantosos en una iglesia. Aunque se haya muerto la mamá, no podemos hacer eso. Pero hay personas que no pueden contenerse, hay personas compulsivas también para el crimen o con la cólera, y que en un rapto de furia matan a otra persona y no había ninguna ni necesidad ni motivación para eso, no se contuvieron. Pero aquí es, sobre todo, incontinencia afectiva en la expresión, pero también podría ser en el estado de ánimo y en las intenciones, que pueden ser hasta criminales. Indiferencia afectiva, que también Victoria la acaba de mencionar, es un embotamiento afectivo, no sentir resonancia afectiva interna por nadie o por una persona, sobre todo, que estamos muy obligados afectivamente a sentir profundamente algo por ella, y de pronto la persona se queja y consulta al psiquiatra porque no siente internamente el cariño que le ha tenido y que le debe a sus hijos o a su familia. Que algo le pasa porque siente como que ya no los quiere como antes. Eso es indiferencia afectiva o embotamiento afectivo. O sea, una pérdida de la resonancia interna de los afectos, para decirlo, yo creo que de una manera más definitoria. Y muy grave es la inversión de los afectos. Subrayen esto. Esta anomalía de la afectividad, que se llama inversión de los afectos, es sentir odio por personas que debemos amar y amor por personas que tenemos motivos para odiar. Imagínense ustedes lo grave que es eso. Una persona que uno desearía matarla, de pronto sentir que la ama. Tienen ustedes que reconocer que esto es sumamente grave, y yo diría que a nivel psicótico. Finalmente está la inadecuación de los afectos, y esto de inversión de los afectos es el grado máximo
de inadecuación de los afectos porque hay una desconexión total entre el motivo y la reacción ante un objeto o una persona. No reaccionamos adecuadamente y en grado extremo, pues eso de sentir odio por la persona que debemos amar. Eh, la falta de manifestación afectiva en una persona, ténganlo por seguro, que es carencia de afecto. Para no pensar que aquella persona es anómala y que simplemente si no nos ha expresado nunca a nosotros cariño, ninguna manifestación agradable en que nos demuestra que nos aprecia o que nos tiene algún afecto, si nunca hemos percibido de esa persona el más mínimo detalle afectivo, pues lo mejor que se puede hacer, diría yo, es alejarse de esa persona, porque si durante un tiempo no ha manifestado nunca un detalle cariñoso, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué piensa usted, Víctor? Si todavía me está oyendo, que usted tenga una novia de hace 6 meses y nunca le manifiesta nada, todo lo tiene que hacer usted, los besitos y lo demás, y nunca Sí, tiene claro. ella la iniciativa, ¿qué haría usted? Sí, profe, es complicado, ¿verdad? Porque uno no recibe de vuelta tal vez lo que da, entonces sí, y no es funcional, yo creo, ¿verdad? ¿Usted la dejaría? Sí, sí, probablemente la Depende, intención es depende, romántica, ¿verdad? diga usted muy fríamente, depende de cómo esté, profe. Sí, depende, sí, no, yo creo que sí, cualquier persona que busca una relación estable o amorosa, romántica, sentimental, si no recibe de vuelta, pues Ujú. entonces sí, no va a ser funcional, ¿verdad? Bueno, finalmente, ya para cerrar hoy, el concepto de estupor. Estupor es prácticamente un estado de semi-inconsciencia, de un vaciamiento de la conciencia, de estar concentrado en un punto vacío. Es un grado máximo de anomalía del régimen atencional en que no hay funcionamiento mental. Entonces la persona queda, a veces por cansancio, por sueño, nos quedamos mirando un punto y en realidad no estamos mirando nada. Pues eso, para ponerles un ejemplo práctico, puede servir para entender más o menos lo que ocurre con el estupor. Lo que ocurre ya con el estupor propiamente dicho es que es un estado patológico en psiquiatría sumamente grave y se da pues, en algunas psicosis. Es un estado de disminución extrema de la actividad intelectual. Por tanto, una concentración vacía en un punto vacío. Eso es lo que podríamos decir que es y una carencia ya de reacción ante cualquier otro estímulo. La persona está desconectada totalmente y flota en el vacío. Y entonces, bueno, me alegro mucho de que estén ahí. Ojalá que hayan tomado buenos apuntes y ya dentro de 15 días nos volveremos a encontrar. Vayan repasando algo si tienen tiempito sobre esto que vamos estudiando y ahora la asistente doña Cintia les va a leer rápidamente la lista para... yo quiero aclarar que a nadie se le va a perjudicar por no asistir algunas veces o que esté solo ahí la fotografía, cosas así. No, la nota será por eh, una síntesis del curso, ya nos pondremos de acuerdo al final cuáles son los temas que ustedes deben sintetizar. No es un trabajo muy extenso, pero que conviene para que el contenido sea más apreciable, digámoslo así, la nota sea más alta. Yo siempre califico por lo alto, no me gusta calificar por lo bajo, pero bueno, hay diferencias entre unos trabajos y otros. Y todos en general tengo la experiencia de que son muy buenos. Y entonces cuanto más asistan, lógicamente, y lo diría, lo he dicho siempre en la clase presencial también.
Buenas tardes, profesor. Que pase buena tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Victoria Gómez. Presente. Víctor Morales. Presente, profe. Ujú. Víctor, ¿usted no vino la semana pasada, que lo tengo ausente, o fue que me lo brinqué? No, sí vine, profe, sí estuve. Hace 15 días, sí. Ah, ok, sí, porque yo no estoy segura de si lo escuché o no, entonces lo dejé ahí con un signo de interrogación. Entonces Ok, ya lo sí. puse por aquí. Gracias. Gracias, gracias. José Cruz. Presente. Está José, sí, ya lo vi. Michelle Madrigal. Michelle sé que no tiene micrófono, creo. O era alguien más. Así, Michelle sí está. Vanessa Murillo. Aquí presente. ¿Mm? Andrés Cambronero. Presente. Gabriel González. Presente. Jeffrey Mata. Presente. Ujú. Jafet Méndez. Jafet Méndez. Marcos Ortega. Marcos Ortega. Marcos tampoco está hoy. Alan Arrieta. Alan Arrieta. Paola, no. Cristel Calvo. Tampoco está. Sebastián Cartín. Aquí, presente. Gracias, Sebastián. Jocelyn Castro. Jocelyn Castro. Eileen Cordero. Profe, esa es la muchacha de la pérdida. Perdón. Ella es la muchacha Ah, sí, que... es la muchacha de... Tenés razón. Muchísimas gracias por recordarme, Anthony. Carol Guamos. Presente. Ujú. Anthony Guerrero. Presente. Sebastián Herrera. Anthony está justificado. Alfonso Marín. Presente. María Mora. María Mora. Hoy faltó bastante gente. Sebastián Quiroz. Presente, profe. Lilei Sequeira. Aquí Bielka Varela. presente. Gracias, Bielka. Luis Alfaro. Presente aquí. Luis. Y Kevin Gómez. Presente. Les voy a hacer una notita porque es importante que si alguno o alguna va a faltar, yo sé que me lo pasan al chat y obviamente también es bueno que me lo pasen porque yo los justifico aquí en la lista. Pero si van a faltar por alguna razón, que le manden un correo también al profe ahí para que les quede sobre todo constancia a ustedes. ¿Ok? Entonces, y les recuerdo esto para todos los cursos que estén llevando. Todos los cursos de la universidad ahora, los correos institucionales o el correo institucional es considerado el único medio oficial de comunicación. Entonces, es importante que para que ustedes se guarden ese correo,
y también lo tenga el profesor, pero sobre todo para seguridad de ustedes, que en cualquier momento no puedan venir a la clase o algo, es mejor que lo manden al correo institucional del profesor. Yo se los pasé hoy, sobre todo porque estamos teniendo pues ya bastantes casos de gente con coronavirus y sus familias. Entonces, para que en el caso eventual de que les pase algo, ojalá que no, hagan llegar ahí el correo, la comunicación y la hojita esta que les da la caja al correo del profesor. Entonces, y también obviamente me avisan por el chat o ahí por privado para yo justificarles las ausencias. ¿Está bien? Bueno. Ok, gracias. Cuídense muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Dentro de Pero 15 buen día. días. Ok, gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Chao, Alfonso. Hasta luego. Hasta luego, Ricardo. Ujú.